Bienvenidos una vez más a su programa Cubículo Legal. El día de hoy contaremos con la presencia de la juez 10º civil María de Lourdes Molina Morales para tratar el interesante tema del juicio sumario de desahucio. Le damos la bienvenida, licenciada. También contamos con la presencia de nuestra compañera Alejandra Barrios Fernández. Previo a entrar a este tema que es muy común en la sociedad, dado por la región fronteriza en la que nos encontramos, es el arrendamiento. Es una de las prácticas más usuales en esta región, y para ello le vamos a pedir a la licenciada que nos explique en qué consiste el contrato de arrendamiento y bueno, cuáles son las particularidades que debe contener cada contrato de arrendamiento que se celebra aquí en la región. Muy bien, como sabemos, como cualquier acto jurídico, pues contiene sus elementos esenciales, ¿no? Que son el consentimiento de las partes que lo celebran y el objeto. El objeto es precisamente lo que nos define si estamos ante un arrendamiento o no. Si a través de ese contrato el arrendador concede el uso y disfrute a cambio de recibir un precio, estamos ante un arrendamiento. Eso es muy importante, es lo que nos define. Así es, siempre y cuando se establezca el uso y disfrute y a cambio de una cierta cantidad de dinero que debe ser pagada, ¿verdad? También, licenciada, en la práctica es muy común que se maneje arrendador, arrendatario. ¿Nos puede explicar qué figura abarca cada uno de estos dos? El arrendador es la persona precisamente que concede el uso de esa cosa que se da en arrendamiento, que puede ser una casa habitación, un local comercial o una finca, y el arrendatario es precisamente quien va a pagar el precio por ese uso. Y el contrato de arrendamiento, licenciada, ¿cómo es que se tiene que realizar? ¿Tiene que ser forzosamente por escrito o puede ser verbalmente? Bueno, como cualquier acto jurídico, lo ideal es que se quede plasmado por escrito, ¿verdad? Que sea por escrito. Sin embargo, con el solo trato, en el sentido de el precio y conceder el uso y que esté bien identificada la cosa, está dado el arrendamiento. Entonces puede ser que sea verbal, y si es verbal no hay ningún problema, mientras las partes estén otorgando las prestaciones. Es decir, el arrendador entrega la cosa y se puede hacer uso de ella, y el arrendatario empieza con su obligación de pagar el precio. Entonces, un contrato que se haya celebrado solamente verbalmente es legalmente válido. Sí, perfectamente válido. Y en caso de algún incumplimiento en el arrendamiento verbal, ¿qué consecuencias puede acarrear al arrendador el que haya sido verbal o el arrendatario? Bueno, para el arrendador pues se va a ver con el obstáculo a superar en cuanto a que su contrato no está documentado. Si el contrato no está documentado, para poder accesar al juez a demandar, ¿verdad?, la acción que él quiera intentar, va a tener la necesidad de ir a un procedimiento previo al juicio, que se le conoce como medio preparatorio al juicio. En esos medios preparatorios pues son con la intención de demostrar ese contrato de arrendamiento y luego ya poder accesar al juez. También es común en la práctica que se manejen cierto tipo de penalidades en los contratos. De acuerdo a la ley, ¿cuáles son las que legalmente se pueden establecer o intereses que se pueden pactar en ese tipo de contratos? Bueno, es un contrato civil y aquí las partes tienen libertad de pactar las sanciones que ellos quieran, siempre y cuando no sean usureras, leoninas, ¿verdad? Las reglas generales son que no superen la suerte principal para no caer en la usura, ¿verdad? Porque ya todos esos temas, aunque ya en un juicio, aunque las partes no lo hagan valer, nosotros de oficio lo tenemos que revisar. El juzgador de oficio lo tiene que analizar y detectar si se está violentando algún derecho humano. Tenemos que resolver en cuanto a eso, declarar la nulidad de las cláusulas o lo que proceda. Pero básicamente se puede pactar casi cualquier sanción, siempre y cuando no sea ilegal. ¿Podría explicar a la ciudadanía qué significa que haya intereses usureros? Bueno, lo que nos dice la Corte por usura es esa ganancia desproporcionada en relación
a lo que vale el negocio. Ejemplo, si la renta es de 100 pesos al mes, pues no le vamos a pactar un interés de 200 pesos o 300 pesos, porque no podemos, un accesorio no puede ser más grande que la suerte principal, como se le conoce legalmente, que sería, por ejemplo, la renta. Entonces, todo lo que exceda de esa cantidad está clasificado por la Corte como usura. Como mencionaba mi compañero Santos hace unos momentos, por la región fronteriza en la que nos encontramos, es muy usual que las personas celebren contratos de arrendamiento y que pacten el precio en dólares, en moneda americana. ¿Qué sucede si sube el tipo de cambio? ¿El arrendatario está obligado a pagar ese tipo de cambio? Bueno, recordemos que las partes se obligan en la forma y términos que quisieron obligarse. Sí, eso es por disposición de la ley. Si las partes desearon y lo hicieron y lo pactaron en dólar tienen que pagar. Ahora, si ellos, por el hecho de la zona en la que nos encontramos, a la hora de hacer el pago no lo van a pagar en dólar, sino van a pagar en pesos, a lo que corresponde, ¿verdad? El equivalente. Tenemos ahora que revisar qué tipo de inmueble es el que se dio en arrendamiento. Si es una casa habitación, entonces el tipo de cambio que vamos a tomar es el que estaba vigente al momento de celebrarse el contrato. Sin embargo, si nos encontramos frente a un local comercial, tendremos que pagar el tipo de cambio vigente al momento de hacerse el pago. Y ahorita que lo menciona, licenciada, ¿qué tipos de bienes muebles se pueden arrendar? Bueno, menciona el de casa habitación, ¿existen algunos otros? Pues sí, prácticamente todo lo que está en el comercio lo podemos arrendar. De hecho, tenemos como novedad en los juzgados, en donde estamos empezando a recibir demandas por terminaciones o rescisiones de contrato de arrendamiento de vehículos. Ya ven que con los americanos eso es muy común, lo que le conocen como el lease, ¿no? Ajá, que tú vas a una agencia y rentas un carro, no lo compras propiamente, lo rentas. Pues ya también se está dando con nosotros aquí en México y ya empezamos a recibir las primeras demandas porque la gente no paga. Que es parte, ¿no? Sí. También es muy común aquí en la región que quien te renta el inmueble, quien te permite el goce y disfrute de ese inmueble, no es necesariamente el dueño. ¿La ley lo permite? Sí, es permitido. Eso en todo caso sería un problema entre el dueño de la finca y quien lo dio en arrendamiento. Ese conflicto de intereses, si la persona que lo dio en arrendamiento tenía facultad, tenía autorización, podía hacerlo o no, no es algo que alcance o perjudique al arrendatario. El arrendatario, mientras esté pagando su arrendamiento a quien se lo dio en arrendamiento, él está a salvo. Y a cualquier problema que hubiera entre si la persona que se lo dio podía o no, eso ya se ve entre el dueño de la cosa y quien lo dio en arrendamiento. Entonces no precisamente el propietario es el único facultado para dar el arrendamiento. No, cualquier persona. Siempre y cuando él así manifieste que tiene la autorización. ¿Y si no tiene la autorización del dueño, es válido ese contrato? Sí, en relación al arrendatario, sí. No es algo que puede ser que no lo tenga, ¿verdad? Puede ser que no tenga la autorización y que ilegalmente haya dado en arrendamiento el inmueble. Sin embargo, ese problema será entre el propietario y el arrendador y no alcanza a perjudicar al arrendatario. ¿Me explico? Es decir, la única obligación que tiene el arrendatario es pagarle la renta a quien se lo rentó. Exacto. Y conservar el inmueble, obviamente, ¿verdad? No darle otro destino, ¿verdad? No dañarlo. ¿Nos pudiera hablar un poco de las obligaciones que tiene el arrendador? Bien, pues el arrendador, la obligación número 1 es entregar la cosa, ¿verdad? Para que el arrendatario la pueda disfrutar y usar. También debe garantizar que la va a poder usar al 100%. Es decir, se da con mucha frecuencia que los juicios que luego se tramitan en los juzgados, viene el arrendatario y dice, sí te debo, pero recuerda que dejé de pagarte porque tú prometiste que ibas a venir a repararme unas fugas. Con motivo de esas fugas yo no puedo usar ni el cuarto de lavar, la cocina, parte del comedor, entonces yo no estoy disfrutando lo que me diste en arrendamiento al 100%. Entonces o me lo arreglas,
¿verdad? O yo lo arreglo y me lo descuentas de lo que te pago, ¿verdad? O en su defecto redúceme la renta. El caso que menciona es muy común en la práctica. Sí. En esos supuestos, el arrendatario tiene que acudir ante la autoridad judicial, hacerle de conocimiento de esos desperfectos y la responsabilidad que está incurriendo, en ese caso omiso el arrendador, o con que hay un acuerdo entre ellos, se puede reducir el precio de la cosa arrendada. Bien. Por supuesto que entre ellos se pueden arreglar, pero si entre ellos no hay arreglo, que el arrendador no lo reconozca, ¿verdad? O no quiera cumplir con su obligación, nadie nos podemos hacer justicia por nuestra propia mano. Entonces el arrendatario lo que tendría que hacer es venir ante el juez civil, exponerle su problemática a través de una demanda, ¿verdad? Y traer al juicio al arrendador para lograr la reducción o bien que se dé por concluido el contrato. Y por lo que hace el arrendatario, ¿cuáles serían sus obligaciones principales en ese contrato? Pues la principal es pagar el precio en el tiempo y lugar convenido, ¿verdad? Y no variar el uso de la finca dada en arrendamiento o del bien que se le ha dado en arrendamiento, no hacer mal uso de ella, ¿verdad? Y pues conservarla en el estado en el que la haya recibido. No variar el uso de la finca arrendada, se refiere a que en el contrato se va a establecer específicamente para cuál va a ser el destino de esa cosa. Sí. No se puede utilizar para uso diverso. Si la rentas para casa habitación la tienes que utilizar. Si la rentas para local comercial exclusivamente. Hay que, pues voy a adecuar aquí un cuarto que sobra, una oficina, y ahí va a ser mi departamento y ahí voy a dormir, ¿no? Y si el arrendatario le da un uso distinto y el arrendador se percata de esa situación, ¿puede de igual forma iniciar un juicio? Sí, tiene acción legal. Tiene acción legal en contra. Okay. Necesitamos ir a un corte comercial. Regresamos, no se vaya. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Poder tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos. Por fin, ahora en Rosarito, ya puedes tramitar tu visa láser para cruzar a los Estados Unidos. Visa Láser Express. Nunca fue tan fácil tramitar y renovar tu visa. Por nueva disposición de los Estados Unidos, ya no se requiere presentar documentos ni papel alguno a la hora de entrevista en trámites de renovación. No esperes más. Visítanos. Estamos en calle José Aros 2060 local D, Colonia Villa Turística, a media cuadra del Palacio de Gobierno, aquí en Rosarito. Teléfono 120-0860. Visa Láser Express. Con nosotros sí cruzas. Hola, mi nombre es Cintia. Y mi nombre es Aarón. Y queremos invitarlos a que nos sintonicen todos los sábados en punto de las 3 de la tarde. Por tu canal TV Rosarito. Aquí, en el Trompo TV. Cosas nuevas, poder al mundo ayudar. Imagina diversión.
En esos momentos cuando tu corazón se encuentra más frágil, estamos contigo. Aurelex, Truck Mobile Service, venta de refacciones para muelles y suspensiones. Todo tipo de muelles y tornillos, instalación de hules para suspensión, perchas y abrazaderas. Amigo constructor, somos fabricantes de anclas estructurales tipo L, bastón y birlo, desde 3/8 hasta 2 pulgadas. Contamos con doblez en frío y mangueras hidráulicas de 1/4 hasta 1 pulgada y 1/4. Y con nuestra unidad móvil recuerda que si tu camión no llega al taller, el taller llega a tu camión. Aurelex, con 2 ubicaciones para atenderte mejor. Aurelex, Truck Mobile Service, venta de refacciones para muelles. Ya estamos de regreso aquí en su programa Cubículo Legal. Gracias por seguirnos acompañando y en este bloque seguiremos con la presencia de la juez 10º de lo civil, la licenciada María de Lourdes Molina Morales, quien nos viene a hablar del tema del arrendamiento y el procedimiento del juicio sumario de desahucio. Licenciada, en los bloques anteriores estábamos hablando de lo que es la figura del arrendamiento y nos había quedado un temita pendiente. Cuando una persona celebra un contrato de arrendamiento y posteriormente vienen 2 o más arrendadores a exigirle el pago de la renta, ostentándose como nuevos propietarios de la cosa, ¿qué es lo que tiene que hacer el arrendatario? ¿A quién es quien le tiene que pagar? Bien, en ocasiones las personas que se llegan a presentar y se ostentan como nuevos titulares del arrendamiento y que a ellos se les debe de pagar la renta, debemos nosotros preguntarles bajo qué figura hoy son los nuevos, ¿verdad? Personas con derecho a recibir el pago de la renta. Si ellos llevan una orden judicial, si traen un documento expedido por un juez civil que presente sellos en original y una firma original de un secretario de acuerdos que certifique la actuación, en donde ahí se diga que a partir de ese momento se debe pagar la renta a la persona, ¿verdad?, que haya llegado con nosotros a tocarnos a la puerta y se haya identificado, entonces pueden pagar el arrendamiento, ¿verdad?, sin mortificación. Ahora, puede darse el caso que venga más de una persona y presente ese tipo de documentos, porque sucede, no debería de ser verdad, pero sucede que pueda haber duplicidad de juicios. Ejemplo, puede ser que el arrendador muere el arrendador y el arrendador tenía más de un hijo. Entre los hijos, por lo que sea, no hay buena comunicación y un hijo presenta la denuncia del juicio sucesorio y se radica en un juzgado, en el que sea primero, vamos a decir, juzgado primero civil. Después va otro hijo y también presenta su denuncia de juicio sucesorio ante otro juzgado. Y entonces ya tenemos el trámite de 2 sucesiones, ¿verdad? Claro. En tanto se resuelve el problema de acumular esas sucesiones y que no haya duplicidad, ¿verdad?, de procedimientos, puede acontecer que los 2 se apersonen con los arrendatarios y se ostenten como que ahora ellos son los que tienen derecho a cobrar la renta. Cuando suceda eso, lo más conveniente para el arrendatario es que a su vez el arrendatario comparezca al juez y vaya con el juez y le consigne la renta. Y así él no cae en incumplimiento, ¿verdad? Y ya que el juez le entregue la renta a quien acredite que tiene derecho a recibirla. Y no tiene ningún problema con el uso. Sí, entonces que para todas las personas que se encuentran en ese supuesto, que hayan celebrado un contrato de arrendamiento y posteriormente venga una persona y diga, no, es que a mí me vendieron la casa o resulta que estábamos tramitando 2 juicios intestamentarios y era herencia de mi papá.